Cultura occidental: origen, evolución y significado para el mundo. La cultura occidental es el conjunto de valores, creencias, conocimientos, artes, instituciones y estilos de vida que se han desarrollado y transmitido en la parte occidental del mundo desde la antigüedad hasta la actualidad. La cultura occidental tiene su origen y su base en la civilización grecorromana que se expandió por Europa, el norte de África y el Oriente Próximo y que influyó en otros pueblos y culturas como los celtas, los germanos, los eslavos, los árabes o los judíos. La cultura occidental también tiene su raíz y su fundamento en el cristianismo, que se difundió por el mundo occidental y que aportó sus valores, sus dogmas, sus ritos y sus instituciones, como la Iglesia, la Biblia o el Papado. La cultura occidental ha evolucionado y se ha diversificado a lo largo de la historia según las épocas, los lugares y las circunstancias, y ha generado diferentes movimientos, corrientes y expresiones que han enriquecido y renovado su patrimonio y su identidad. Por ejemplo, la Edad Media fue el periodo que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV y que se caracterizó por la fragmentación política, la ruralización económica, la feudalización social y la cristianización cultural del mundo occidental, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. La cultura occidental se basó en la tradición clásica, la autoridad eclesiástica y la diversidad regional, y se manifestó en el arte romano, el arte gótico, la escolástica, la literatura caballeresca, las universidades, las catedrales, las órdenes religiosas o las cruzadas. El Renacimiento fue el movimiento que se produjo entre los siglos XV y XVI y que se caracterizó por el resurgimiento de la cultura clásica, el desarrollo del humanismo, el auge del comercio, el descubrimiento de nuevos mundos y la reforma religiosa. La cultura occidental se basó en la razón, la naturaleza, el individuo y la experimentación y se manifestó en el arte renacentista, la ciencia moderna, la filosofía humanista, la literatura renacentista, la imprenta, el mecenazgo, el Estado moderno o la exploración. La Ilustración fue el movimiento que se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII y que se caracterizó por el predominio de la razón, la crítica, el progreso, la tolerancia, la libertad y la igualdad. La cultura occidental se basó en la ciencia, la filosofía, la política y la educación y se manifestó en el arte neoclásico, la revolución científica, la filosofía ilustrada, la literatura ilustrada, la enciclopedia, la ilustración, la revolución industrial o la revolución francesa. La modernidad fue el periodo que abarcó desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX y que se caracterizó por la transformación social, económica, política y cultural del mundo occidental, debido a la industrialización, la urbanización, la democratización, la secularización y la globalización. La cultura occidental se basó en la innovación, la diversidad, la creatividad y la crítica y se manifestó en el arte moderno, la ciencia contemporánea, la filosofía moderna, la literatura moderna, los medios de comunicación, la cultura de masas, el nacionalismo o las guerras mundiales. La posmodernidad es el periodo que abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y que se caracteriza por la crisis, la incertidumbre, el relativismo, el pluralismo y el cambio del mundo occidental debido a la desindustrialización, el posmodernismo, la posdemocratización, la possecularización y la posglobalización. La cultura occidental se basa en la deconstrucción, la hibridación, la interacción y la participación y se manifiesta en el arte posmoderno, la ciencia posmoderna, la filosofía posmoderna, la literatura posmoderna, las redes sociales, la cultura digital, el multiculturalismo o la globalización. La cultura occidental tiene un significado y un valor tanto para el mundo occidental como para el mundo no occidental. Para el mundo occidental, la cultura occidental es la expresión y la identidad del mundo occidental que refleja su historia, su diversidad, su creatividad y su influencia. La cultura occidental es también el patrimonio y el legado del mundo occidental que aporta sus valores, sus conocimientos, sus artes y sus instituciones. La cultura occidental es también el desafío y la responsabilidad del mundo occidental que implica su preservación, su difusión, su renovación y su crítica. Para el mundo no occidental, la cultura occidental es la referencia y la inspiración del mundo no occidental que reconoce su importancia, su relevancia, su atractivo y su contribución. La cultura occidental es también el contraste y la complementariedad del mundo no occidental que respeta su diferencia, su singularidad, su autonomía y su reciprocidad. La cultura occidental es también el diálogo y la cooperación del mundo no occidental que supone su intercambio, su aprendizaje, su enriquecimiento y su convivencia. La pregunta sobre si los valores y conceptos de la cultura occidental están en decadencia en el contexto de la geopolítica actual es un tema de debate intenso y subjetivo.
Algunos argumentan que ciertos aspectos de la cultura occidental, como la democracia liberal, el individualismo y el capitalismo, están enfrentando desafíos significativos en la actualidad. Para ellos, estos desafíos provienen de diversas fuentes, incluyendo el ascenso de regímenes autoritarios, el crecimiento de movimientos populistas y nacionalistas y las tensiones económicas y sociales internas. Por otro lado, hay quienes sostienen que la cultura occidental sigue siendo influyente y que sus valores fundamentales continúan siendo adoptados y adaptados en todo el mundo. Además, la autocrítica y el espíritu de reforma son vistos por muchos como una fortaleza inherente a la cultura occidental, permitiendo su evolución y su adaptación a nuevos desafíos. Sin embargo, es importante reconocer que la cultura occidental no es monolítica y que los valores y conceptos asociados a ella pueden interpretarse y aplicarse de maneras muy diferentes. Además, la interacción entre culturas occidentales y no occidentales ha llevado a una dinámica global más compleja y entrelazada, donde la influencia cultural es bidireccional. La comparación entre la decadencia o resiliencia de la cultura occidental con otras culturas globales es un tema también complejo que involucra múltiples perspectivas y factores. La cultura occidental ha tenido una influencia significativa en el mundo debido a su papel en la colonización, el comercio global y la difusión de sus sistemas políticos y económicos. Sin embargo, otras culturas también han tenido periodos de gran influencia y expansión, como el Imperio Otomano, el Imperio Mongol y los diversos imperios chinos. Mientras que la cultura occidental ha mostrado resiliencia a través de su capacidad para adaptarse y evolucionar frente a los cambios, otras culturas también han demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. Por ejemplo, la cultura japonesa ha mantenido muchas de sus tradiciones únicas mientras se modernizaba rápidamente durante la era Meiji y más allá. Todas las culturas enfrentan desafíos contemporáneos como la globalización, el cambio climático y las tensiones geopolíticas. La cultura occidental, con su énfasis en el individualismo y el capitalismo, puede enfrentar desafíos particulares en estos ámbitos, pero otras culturas también están lidiando con problemas similares, cada una a su manera. La cultura occidental ha estado en una posición de poder dominante durante varios siglos, pero ahora está experimentando un cambio hacia un mundo más multipolar, donde otras culturas están emergiendo como centros de poder, como se ve en el ascenso de China y la creciente influencia de India y otras naciones asiáticas. En la era actual de conectividad global, las culturas no están aisladas y hay una constante interacción y fusión de ideas y valores. Esto ha llevado a una situación en la que ninguna cultura es puramente occidental o no occidental, sino que todas están influenciadas por una variedad de fuentes. Es por ello que la decadencia o resiliencia de cualquier cultura no puede medirse en términos absolutos, sino que debe entenderse en relación con su contexto histórico, sus desafíos actuales y su capacidad para interactuar con otras culturas. La cultura occidental, por tanto, al igual que otras culturas globales, está en un proceso constante de cambio y adaptación.